Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Como todos ustedes saben, todas las semanas, el mundo por Montera coge el petate y cruza al Berlín Oriental, donde nos encontramos con uno de sus más ilustres ciudadanos, el español don José Miguel Villarroya. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al mundo por Montera. Feliz Pascua. Igualmente, bueno, ya ha pasado. Es decir, aquí tampoco se celebra, ¿no? Se celebra a nivel privado, pero a nivel oficial el Estado es aconfesional o ateo, como quieras llamar. Y hoy celebramos el 155 aniversario del nacimiento de Lenin, que es Buena Pascua, buena Pascua. más apropiado a la línea ideológica del régimen o del Estado que la Pascua religiosa, aunque no está prohibida, repito, las Sí. iglesias están abiertas y quien quiere celebrarlo lo ha celebrado sin ningún problema. El Estado no se lo ha prohibido. Muy bien, muy bien. Me imagino que con este gran aniversario, ¿no? De Vladimir Ilich Lenin, el gran revolucionario ruso y el creador de la Unión Soviética, el tema de la defunción del pontífice ha quedado un poco, digamos, diluida, ¿no? Hay banderas a media asta, hay crespones No, no, negros. pues ahí, bueno, se ha dado el pésame como, no como corresponde y ya está. Sí, tampoco, repito, las iglesias católicas en este caso pues celebrarán las misas correspondientes, pero el Estado ha dado el pésame, evidentemente, como no podía ser menos, pues hay unas relaciones diplomáticas entre la RDA y la Ciudad del Vaticano y poco más. Sí, Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya lo sabes que ha fallecido, sí, ayer falleció ayer Jorge falleció. Mario Bergoglio, Sí. el pontífice, romano pontífice reinante desde hace 12 años. Y bueno, estamos viendo la prensa, estamos viendo las televisiones y lo están poniendo poco más o menos que como un revolucionario entre el Che Guevara, Lenin, pasando por Rosa Luxemburgo. No sé qué nos puedes decir tú desde el otro lado del muro sobre esta mirada que está teniendo la gustenera mediática con Jorge Mario Bergoglio. Bueno, vamos a ver, el tema de conservador progresista en la Iglesia se tiene que medir en qué se entienda por conservador y por progresista dentro de la Iglesia, no fuera de ella, ¿no? Porque la Iglesia lleva su camino, es el mismo camino de la sociedad, pero es evidente que la Iglesia como institución se debe a una serie perdón, de principios y de valores que muchos de ellos tienen que ver evidentemente con la sociedad, pero otros forman parte de la fe. Entonces, quien no tenga la fe, pues lo que pueda decir o dejar de decir la Iglesia, pues en principio no le tiene por qué importar. También he de decir que muchos creyentes tampoco le hacen mucho caso a lo que diga el Papa o deje de decir el Papa, ¿no? Porque al final la gente hace de su capa un sayo y tira para adelante. Hombre, comparado con otros papas, pues sí lo puedes entender como un papa progresista. Ahora bien, bueno, perdón, pongo en silencio si no nos van a dar morcillas. Hoy estamos todos un poco, debe ser el tema funerario. Eh, Me refiero que vamos a ver, yo creo que, a ver, la iglesia normalmente intenta ir, por eso ha sobrevivido 2000 años, intenta ir sacando en sus primeros tiempos que estaba perseguida, intenta ir siempre al albor de por donde sopla el viento, ¿no? Que diría el clásico, ¿no? Y Contemporizar, ¿no? contemporizar. Y eso le ha servido, evidentemente, pues para, bueno, parte que durante siglos pues, tenía mucho poder temporal, no solo espiritual, sino poder temporal, eso le ha servido pues para sobrevivir a muchas cosas, ¿no? Y es evidente que en el momento en que se eligió a Bergoglio como papa, los vientos que corrían en una dirección, ¿no? Una dirección de lo que se ha llamado la izquierda. Bueno, yo creo que aquí hemos dicho mucho
más bien al wokismo, y lo Exacto. que ha hecho Bergoglio y la Iglesia en esta época, pues es un poco tirar por ahí. Eh, bueno, si eso es progresismo, yo no lo entiendo. A ver, es evidente que frente a actitudes muy conservadoras de algunos, pues es evidente que en algunas cosas puedes estar de acuerdo, ¿no?, con lo que él ha pretendido hacer, porque al final mucho discurso y mucha parafernalia, pero cosas concretas tampoco las ha habido, ¿no? Para decir ha habido un cambio sustancial en la Iglesia, como también algunos conservadores le critican, tampoco lo ha habido. Lo que ocurre es que, bueno, pues pero ya sabes lo que pasa, ¿no? Es decir, bueno, pues era un señor simpático, agradable, comparado a lo mejor, pues es verdad que con el Papa anterior, que era más reservado y que hablaba menos, ¿no? Era Aparecía un menos. hombre estudioso de Bueno, biblioteca. era un teólogo que lo Sí. pusieron de papa un poco por las situaciones X, que el propio hombre se dio cuenta de que le superaba la tarea y dijo, mira, ahí os quedáis y yo me dedico a lo mío, que es a escribir, a leer, a tal, que es lo para lo que yo era más abierto, decía las cosas, supongo, como las pensaba o le interesaba decir, pero sí que se le veía más abierto. Bueno, ahora, pues es evidente que algunos, pues que siguen esa senda del wokismo, porque ya hemos dicho aquí muchas veces que el wokismo, porque haya ganado Donald Trump, no va a desaparecer. Fíjate, en Estados Unidos, la que le están liando a Trump en varios sitios, De eh, luego. pues ahí está, pues entonces se apropian, ¿no?, de la figura del Papa, de Francisco o de Bergoglio, como le quieras llamar, y dice, fíjate, es que el Papa pues este era un señor anticapitalista, izquierda, eco-friendly, del cambio climático y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto son las tonterías que nos vamos apuntando. Bueno, es decir, en ese momento pues era lo que interesaba decir. ¿Qué hay en estos tiempos? Bueno, estos tiempos son tiempos convulsos, porque ni va por un lado ni va por otro. Es verdad que hay una mayor contestación al wokismo, pero tampoco ha desaparecido. Por lo tanto, vamos a ver qué papa se elige ahora. El problema es un poco, yo ayer lo decía en televisión española, el problema de pensar que las cosas van a cambiar, vamos a ver, eh, puede entrar un papa conservador o puede ser un papa continuista con lo que ha hecho, con la línea que se lleva ahora. Pero hay cosas que no van a cambiar, porque en el momento que se toquen determinadas cosas que son de dogmas de fe, pues la iglesia desaparece, o como mínimo no va a ser una iglesia como la entendemos hoy en día. Por lo Exacto. tanto, difícilmente hay determinadas cosas que se puedan cambiar. Es decir, Que son mollares, son mollares. bueno, es que es las columnas vertebrales en las que se sustenta La fe. espiritualmente la fe y la construcción de la Iglesia Católica tal como la entendemos hoy en día, y ha durado 2000 años. Si se quiere hacer otra iglesia, yo aquí ya no tengo ni idea, yo ya no entro. Esto ya son otras cosas, ¿no? Pero si se quiere mantener en la misma estructura y la misma modo de entender el funcionamiento de la Iglesia y la fe, pues es evidente que hay cosas que no se pueden tocar, más allá de que algunas cosas se pueden retocar, porque es cierto que no porque los tiempos cambien, sino porque hay cosas que no tienen sentido mantenerlas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que creo que ahí sí que ha hecho bien Bergoglio en cambiarlo, ¿no? Es decir, claro, el tema de los divorciados recibir la Eucaristía, no. Claro, a ver, tú mantienes que el divorcio está prohibido si eres católico, claro, pero las leyes de los países no se hacen en función de fe religiosa, se hacen en otras funciones. Entonces, claro, evidentemente, por ejemplo, aquí en España no hace falta el deseo de los dos de divorciarse, solamente con que uno diga me quiero divorciar, te divorcias y ya está, ¿no? Es No hace falta, unilateral, sí. es unilateral. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba? Claro, yo, por ejemplo, soy un hombre católico, digo, no, yo no me quiero divorciar, mi mujer dice, no, pues yo me divorcio, adiós. Claro, ¿qué ocurría? Yo iba a misa y me decía, no, usted no puede tomar la Eucaristía porque es un divorciado.
Ya, pero yo no me he divorciado. A mí me han divorciado, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que había un poco que ponerse al día, porque la persona no tenía la responsabilidad, no era motu propio que se había divorciado. La otra persona, tu pareja con la que vives, tu mujer o tu marido, es igual, si pues hombre y mujer me refiero, tu marido dice, no, yo me divorcio, tu mujer dice, yo me divorcio, y por la ley de España, las leyes españolas, Código Civil, pues el divorcio se ha acabado. Entonces, claro, el católico que se queda dice, oiga, yo no soy el que me he divorciado, a mí me han divorciado, ¿no? Entonces, encima, no puedo tomar la Eucaristía. Yo creo que ahí, bueno, pues sí, se ha puesto al día, porque es verdad que eso pues estaba mal, creo que estaba anticuado, en el sentido de que, claro, si las leyes del país son las que son, el católico no tiene culpa, ¿no? Pero otras cosas es evidente que no se pueden cambiar. Puede bendecir las uniones homosexuales, pero no va a casar a gente homosexual. Bueno, y ya dejaron Claro, claro, o al menos sí, sí. que la Es decir, bendición era a la persona a las personas individuales. individualmente. Claro, Bueno, claro, es que pues yo ayer lo decía también Televisión Española, no, es que esto lo ha hecho la Iglesia, no, perdona, vamos a ver, es que no es el problema de la Iglesia, es que, por ejemplo, claro, la gente saca los discursos o las parábolas de Jesús que le conviene. Claro, el matrimonio formado por hombre y mujer es lo que dice Jesús en los evangelios. sí. Y además está en contra del divorcio. Hombre, ¿No? Es que el adulterio, el claro, adulterio y el divorcio, ¿no? Lo pone él en un discurso, pues, lo condena. lo condena frente a los escribas y tal, ¿no? Y los Sí. fariseos. Claro, entonces, claro, el tema no es que lo haya dicho después del concilio No, no, de Trento y no, es que esto está sacado de los evangelios. Y, claro, si tú coges lo que te interesa de Jesús, no, Jesús lo tendrás que coger en todo lo que ha dicho. Entonces, por lo tanto, es, bueno, claro, digamos que Jesús diría otra cosa hoy en día. Bueno, yo no sé lo que diría Jesús hoy en día. A lo mejor nos mandaba a todos a hacer puñetas. Y hacer eso es una Claro, trampa también, ¿eh? es Hacer una eso es una trampa, claro. Es claro. decir, claro, yo no sé lo que diría Jesús, ni sé lo que diría Pericol de los Palotes. Yo no tengo la capacidad para saber lo que diría. Ni Ni Lenin Lenin, yo no tampoco, sabría, claro. no sé lo que diría Lenin hoy en día. Hombre, más o menos su ideología podría, vale, esto, pero claro, a lo mejor diría, bueno, pero esto que yo hice así, hoy en día ya no vale, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, Exacto. yo no me voy a poner a decir es que dirían esto, dirían lo otro, no lo sé. Entonces, yo lo que sé, yo como teólogo, pues soy licenciado en teología dogmática, Por sé eso. lo que dijo Jesús. A partir de ahí, yo lo que le dije ayer a algunos progres que tenía en la mesa, no, que Jesús decía, es que Jesús, no, oiga, usted coja a Jesús y decía esto, vale, pero también decía esto. Claro. Entonces, a partir de ahí, claro, la Iglesia en el tema del matrimonio y en el tema del divorcio y en el tema del adulterio se basa en las palabras de Jesús, no es solo de San Pedro, de San Pablo, perdón. Lo de San Pablo son las normas sexuales, que eso no es dogma de fe. Vamos a Sí, poner sí. las cosas en cuestión. Eso es la moral sexual de la Iglesia que se basa en la carta a los romanos y la carta a los corintios de San Pablo. En las Pero normas que no, paulinas, sí, las sí, sí. normas, pero que no son dogma de fe. Ujú. Entonces, por lo tanto, bueno, en ese momento San Pablo condena a la homosexualidad, bueno, pero hoy en día si usted quiere no la condena, esto no pasa nada, no se destruye nada. Pero el tema del matrimonio, que es hombre y mujer, es verdad que cuando Jesús predicaba no existía el matrimonio homosexual, ¿vale? De acuerdo, yo ahí solo compro, pero es lo que dice. Pero en el tema del divorcio, sí, porque en esa época había divorcio en la Claro. sociedad judía. Hay que decir que Sí, Jesús sí. era judío, ¿eh? Porque mucha gente viene, no, Jesús era judío. Y por lo tanto, Jesús predica en la sociedad judía. Y en el judaísmo de aquella época el divorcio estaba permitido. Y entonces Jesús critica el divorcio y critica el adulterio, ¿no? Entonces, mmm, y la iglesia se basa en esas palabras de Jesús. Como no, es cierto que otras las ha arrinconado, también es cierto, también hay que decirlo, ¿no? Porque hay que decirlo todo. Pero claro,
Me refiero que cuando gente, no, es que Jesús decía esto y tal, bueno, ya esto es verdad, pero también decía esto otro. Entonces, claro, si tú quieres apropiarte del mensaje de Jesús, lo que tendrás que hacer es coger todo el mensaje de Jesús. Pues si solo coges lo que te conviene, estás manipulando el mensaje. Claro, Estás pero haciendo trampa, ¿no? pero Estás tú que lo haciendo trampa, claro, claro. pero tú que lo sabes bien porque eres teólogo, es como cuando te vienen ciertos progres diciendo que Jesús no habla ni del infierno ni de la condenación. Hombre, sí que habla Habla, habla claro del que infierno y habla, de la habla condenación. de, O sea, no, lo que pasa es que dice que al final de los tiempos nos perdonarán a todos. Esto es otro tema, pero habla pero que del hay infierno. infierno, sí. Hay infierno, Claro. hombre, y que se condenarán. Es verdad que acusa a los que siguen mandando hoy en día, eso también es verdad, porque es a quien Exacto. más acusa, ¿no? Es a quien acusa y ese es a quien dice que se condena. Pero es lo mismo que cuando dice, no, que Jesús hablaba con prostitutas, sí, pero lo que no dicen es la segunda parte. Es decir, Jesús coge a las prostitutas y le dice, yo te perdono, pero no vuelvas a pecar más. Vete y no Y no peques más. peques Ah, más. Claro, esta es la parte que luego no dicen. no es decir, vete y haz lo que te parezca. Vete No, a lo no, que te dé la gana, pero lo no. dice a las prostitutas y se lo dice a todo el mundo. Lo Sí, digo porque como hablan de las prostitutas, no, te dice a las prostitutas, se lo dice al rico que va allí a pedir no sé qué, se lo dice a no sé quién, le dice, bueno, yo te perdono porque yo he venido para perdonar los pecados. Ahora, no te voy a estar perdonando los pecados cada día. Es claro. decir, claro, vete y no peques más. Es decir, esto es lo que te está diciendo. Tú a partir de ahí, tus pecados que hayas cometido están saldados, pero ve, ahora ya, a partir de ahora, pues procura tener una vida que no sea Rec- pecaminosa, ¿no? Recta, recta, sí, sí. Recta, claro, es decir, está en la realidad. Es Y decir, luego Cristo es muy duro con las autoridades de la época. Con hombre, con, totalmente, con claro. a Herodes lo llama zorra. Dice: "Decidle Zorra. a esa raposa". O sea, decirle a Claro, esa raposa lo llama. es que, claro, hay acciones de Jesús que incluso a mucha gente muy creyente le da repelús, Le porque tira para atrás. Sí, sí. claro, es un Jesús que no es ese Jesús que te han vendido solo del amor y del perdón, no, no. Bueno, y cuando expulsa a los mercaderes del templo, lo hace con violencia, ¿eh? A los cambistas dice: "Habéis A los convertido la casa de campistas mi padre en cueva de ladrones". en Guadalajara Sí, y los saca a latigazos y los echa. Es decir, sí, claro, y también a los discípulos algunas veces los envía para pagar. Es decir, claro, sí, ¿por qué? Porque lo que hay que entender es que Jesús era tanto como hombre tenía las características de hombre y como Dios tenía las características de Dios. exacto. Por lo tanto, claro, cuando el momento era, a lo mejor el tema hombre estaba por encima, ya sé que Sí. ahora aquí entramos en un debate un poco teológico que a Bueno, lo veces de la doble naturaleza, ¿no? Sí, sí. claro, rozas un poco la herejía según lo que digas, pero ahí son actitudes pues más propias de un ser humano que de un ser divino, ¿no? O las dos cosas, es decir, porque es verdad que es un debate que no vamos a entrar porque es un debate teológico Bueno, muy complicado. nos No, y convertiríamos además es en un mini complicado. concilio, en un mini No, concilio. sí, sí, además es complicado. Yo saqué matrícula de honor en Cristología dogmática, pero es un tema Pero complicado. sabes que el tema Es del complicado. monofisismo y todas estas Sí, 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 cosas. sí. No, 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 eso es herejía. Es decir, Sí, sí, la personalidad de Jesús es una persona con doble naturaleza y que ninguna de las dos exacto. estaba por encima de la otra. Lo que pasa es que sí se reconoce que en determinadas ocasiones, pues la mejor una estaba en la actitud, es igual que Claro, cuando está en la cruz, parece que hay un momento en que hay un debate si es que él estaba rezando uno de los salmos o bien ahí estaba como ser humano sufriente y diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Es claro. decir, esos son debates Y esto importantes. de la doble naturaleza es lo que defiende, la Iglesia católico romana y la ortodoxa, es decir, Sí, 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 no, no, los eso las iglesias y calvigoneses, las los protestantes calvigoneses. también, eso, a ver, hay dogmas de fe que son inherentes de todas las iglesias cristianas, es decir, Sí. no hay distinción ni en la católica, ni en la ortodoxa, ni en las protestantes, eso no se pone en discusión. Porque anda que en Hay- España no hubo problemas con Arrio, por este tema. Sí, porque Claro, Arrio defendía que Jesús era solamente humano,
¿no? Que tenía Y una estaba por inspiración debajo del divina padre, claro. del Sí. padre, pero era solo humano, y Arrio era obispo de Oriente, bautizó a los visigodos, claro, los bautizó con el arrianismo, que se dice. Y claro, cuando llegaron a España, los visigodos instauraron el cristianismo como religión oficial, la hicieron en con la versión arrianista, ¿no? Y eso Claro. luego finalmente en el Concilio de Toledo, ahí se eliminó el arrianismo y ya se entró en lo que era lo del Concilio de Nicea, que es donde Sí. se estableció, bueno, el Concilio decía segundo, creo que donde se estableció el Sí. tema de la doble naturaleza. Hablo de memoria, porque hace No, años pero que lo estudié. hay esos iconos tan bonitos de Nicea que salen todos Sí, lo que pasa es que en Nicea conciliares hay dos y Arrio concilios. debajo, y Arrio debajo. Sí, en el concilio de Nicea, el primero, se condena el arrianismo y el monofisismo y se condenan varias. Lo que pasa, creo que luego es en el de Nicea 2 donde se establece ya directamente el tema de la doble naturaleza. Pero bueno, esto es un debate, repito, de Sí, teología dogmática. Ahora nos vamos un poco de la figura del Papa, que el Papa evidentemente no ha puesto nunca en cuestión esto, porque si no desaparece la Iglesia, ¿no? claro. No, pero volviendo un poco a Bergoglio, bueno, yo creo que es como lo mismo decir, no, es que hay gente que le ha criticado las encíclicas. Bueno, pues que las encíclicas se pueden criticar. Vamos a ver, la encíclica es un documento pastoral donde la Iglesia, no el Papa solamente, sino la Iglesia, el colegio cardenalicio o la comisión que dependa que ha hecho el documento, porque hay varias congregaciones, pero más de comisión las congregaciones, pues hace una serie de recomendaciones de lo que entiende que tiene que ser la actitud del cristiano ante el tema que trate la encíclica. Sí. Bueno, hombre, en teoría se entiende que tienes que hacer más o menos, si eres un buen católico, en este caso, por lo que dice la encíclica, pero no es de obligado cumplimiento. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dice la encíclica, porque si la encíclica tiene una tendencia ideológica, política X, pues yo no tengo por qué ser. Pasa igual que las cartas pastorales, no estás cometiendo ningún crimen, ni pecado, ni herejía contra la Iglesia. Otra cosa es un documento, una Magisterial, una declaración solemne magisterial. magisterio Sí. solemne, que ahí está la infalibilidad del Papa, Ex cátedra. que Sí. que se utiliza ya muy poco, porque es un dogma de fe, ¿verdad?, que se estableció en el siglo XIX, pero que ha ido en desuso. Es En el decir, Vaticano primero, ¿no? Vaticano Sí. primero, sí, pero que ha ido en desuso prácticamente. A ver, no se ha quitado precisamente por las intrigas y las peleas que hay dentro de la Iglesia. Entonces, cuando hay alguna cosa, que hay algún papa que dice, no, es que si no cierro esto Dice, va a basta. pegar, basta, entonces hace esa declaración magisterial y entonces se utiliza la infalibilidad del Papa y eso es de obligado cumplimiento. Por eso Juan Pablo II hizo una declaración ex cátedra para zanjar el tema de lo de la ordenación de las mujeres, por ejemplo. Sí, Hizo, exacto, hizo esa claro, declaración diciendo, claro. este tema queda ya definitivamente cerrado, zanjado en virtud de mi Bueno, al carta. menos durante su pontificio, luego otros lo pueden hacer, ¿no? Ya. Porque luego otro papa lo puede quitar, pero me refiero que en su pontificado ya no se podía hablar, porque es un tema que el papa ha dado por cerrado y ahí se utiliza el dogma de la infalibilidad papal, que repito, es un dogma que ha ido decayendo, ¿no? Es decir, y ya pues Y se es lo un dogma utiliza muy como nuevo, es un dogma muy nuevo. muy nuevo, que además no tiene. A ver, para que ser dogma de fe, para que la gente nos entienda un poco, sé que nos estamos yendo hoy un debate muy teológico. Está Un muy dogma bien, de. José Miguel, Un está muy dogma, bien porque para que vean que en la RDA hay libertad. hay libertad. Un dogma de fe se tiene que basar fundamentalmente en los escritos bíblicos, es decir, que sea algo que esté Que dentro de tenga los escritos fundamento, bíblicos, tenga claro. fundamento bíblico. Y la infalibilidad del Papa no tiene fundamento bíblico. Esto es una cosa que se hizo fundamentalmente por la crisis modernista que se llamó en aquella época y porque había iglesias que, como en la época del nacionalismo, de unificaciones de Alemania, de Italia, el Papa pierde los estados pontificios, ¿no? Pues digamos que había un ambiente bastante liado dentro de la iglesia que podía llevar a cismas, ¿no? Y entonces se establece la infalibilidad papal, es decir, si el Papa dice esto, todo el mundo a cumplir y se acabó la película, ¿no?
bueno, pasado ese tiempo, sí que otros papas la han utilizado, por ejemplo, en la crisis modernista, que es es principio del siglo XX, perdón, el Papa pues también saca una Campillo encíclica, X, ¿no? Campillo X saca Pascendi saca un texto contra los teólogos que hablaban un poco de esta renovación de la Iglesia modernista, donde se ponía un poco en cuestión alguno de los dogmas de fe. Esto lo corta, luego no se ha utilizado más hasta el momento de Juan Pablo II. Bueno, normalmente, repito, en estos momentos incluso hay personas dentro de la Iglesia que dicen de quitarlo. Yo creo que no lo quitarán más que nada por este tema, ¿no? Porque si se lía la troca, pues, bueno, Papa dice hasta aquí hemos llegado y punto, ¿no? Pero, repito, salvo eso, los demás documentos que saque la Iglesia son documentos, digamos, bueno, pues bueno, que la Iglesia opina sobre ese tema Orientativos. orientativo, eso, pero no tiene por qué estar de acuerdo las personas que sean católicas con ese documento. Se acabó. Es decir, y de un lado y de otro, porque tú puedes ver pues, una encíclica que sacó Ratzinger, que sacó muchas, Sí. bueno, pues puedes estar de acuerdo o no. Es decir, esto no tiene nada, no te va a pasar absolutamente nada, no es de obligado cumplimiento. Es decir, tú puedes estar de acuerdo con esa encíclica, decir, pues yo como persona de fe católica, pues me parece muy bien lo que ha dicho la encíclica X, sea del Papa que sea, o decir, pues, o no estoy de acuerdo en nada, o estoy de acuerdo en esto, pero en esto no. Es decir, no te pasa absolutamente nada, porque Hombre, repito, acuérdate Pablo VI cuando sacó la Humane Vitae, sí, mucha gente, muchos cardenales la criticaron. en Holanda y en todos esos En Holanda, países sí, 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 no, dijeron que no, se lo iban a pasar por el forro. Incluso en Italia, Sí. muchos, porque te acuérdate que es la época de los curas obreros, de Sí, todas luego estas está el tema cosas, del el condón, la el revolución condón, del sexual. preservativo, claro, muchos, incluso cardenales, no estoy hablando ya de los curas obreros, de los que estaban en los barrios populares, incluso cardenales dijeron que Sí, esa encíclica era una aberración y se lo dijeron abiertamente al Papa. sí, sí. Es decir, no pasó absolutamente nada, Y no los repito. excomulgaron, no los No, es que excomulgaron. no puede, es que no No, puede. pero por eso, pero que eso lo Claro, es demuestra, que ¿no? no O sea, puede, porque las encíclicas no son de obligado cumplimiento. Las no, encíclicas son orientaciones de la vida para un cristiano, o claro. católico en este caso, por la Iglesia Católica. Pero son orientaciones, no Pero es son que la gente lo obligaciones. confunde, la gente lo Claro, confunde. lo confunde. Es decir, Confunden encíclica con exhortación claro, bueno, apostólica, porque es verdad que tampoco se explica nada, ¿no? Entonces todo esto que estamos diciendo, pues no se explica, pues vale, no se explica ni en los colegios religiosos, ¿no? Porque se hace no, religión, se hace de aquella manera, bueno, todo esto no se explica. Entonces, claro, la gente entiende, bueno, que ha sacado una encíclica el Papa, sea el Papa Francisco, sea el Papa Ratzinger, o sea el Papa que vayan a elegir ahora, no, es que este es de obligado cumplimiento, no, disculpe, una encíclica, una carta pastoral no es de obligado cumplimiento. Otra cosa es los documentos que se hacen internos de la Iglesia. Si la congregación, por ejemplo, del sacerdocio, no sé qué, saca un documento de cómo se tiene que celebrar la misa, porque cambia algo, eso sí que es de obligado cumplimiento para el claro, sacerdote. claro. Pero esto qué es, pues, no sé qué de la ecología. Pues yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con la encíclica que sacó el Papa sobre la ecología. Algunas yo me la leí, algunas cosas puedo estar de acuerdo, porque es verdad, hombre, que el planeta lo tienes que cuidar, bueno, eso ¿Tú pues te puedo estar de leíste acuerdo. la Laudato Si del Papa Sí, yo las Francisco? leo todas, yo las leo todas. Yo las encíclicas, pues a ver, se pueden leer porque está en la web del Vaticano y está en tropecientos idiomas. Es decir, que la gente las puede leer sin ningún problema. Están ahí todas, todo. Y además lo trabajan muy bien porque encontrarán hasta encíclicas del siglo XVII Sí, y, sí. es decir, y están traducidas, es decir, están traducidas a 20.000 idiomas. Es decir, que en castellano están. Por lo tanto, la gente puede entrar y leerlas. Luego también se venden en libritos. Es decir, yo las he leído todas. Bueno, por interés, por soy teólogo. Entonces, las leo todas. Bueno, ya repito,
algunas cosas podría estar de acuerdo, en otras no, así de claro. Yo, por ejemplo, en la que hace de la ecología, pues hay más cosas en las que no comparto que en las que comparto. Bueno, a ver, yo también, claro que soy teólogo, bueno, mi relación con la iglesia es la que es, tampoco yo participo en nada, ¿no? Yo estudio Pero tienes un teología, interés intelectual, tienes tengo un interés. interés intelectual, estudio teología no tanto por fe, sino por interés. Bueno, había hecho filosofía y hay momentos de la Claro. filosofía que están muy relacionadas con la teología, entonces me interesó cosas de teología que iba leyendo y dije, y bueno, pues esa preocupación intelectual de haber leído algunos libros de teología, pues me llevó a profundizar y es una carrera que me gustó. Me gustó desde el punto de vista intelectual, humano, no para trabajar, porque no trabajo nunca de teólogo ni creo que lo vaya a hacer. Vamos a ver, como dice aquel, decía Torcuato Luca de Tena, los renglones de Dios se escriben torcidos, se Desde escriben luego. rectos en guiones torcidos, ¿no? En renglones torcidos, perdón. Bueno, no lo sé, igual algún día, pues, pero, decir, pero yo puedo estar de acuerdo en cosas que ponía en la encíclica, ahora no recuerdo el nombre de la encíclica sobre la ecología. Laudato si, Laudato Laudato si. Si, el Laudato Si. Bueno, que creo que es de las primeras que sacó. La primera de Caritas Dei o algo así, que era eso de los pobres, que ahí Que pues ya era esa de, pero esta ya venía era de, de Ratzinger que él, pero sí que es cierto que cambió cosas, pero es cierto que la había empezado a hacer Ratzinger, ¿no? Ahí pues estaba más de acuerdo, ¿no? En el sentido de que en principio quería volver un poco a lo que era la iglesia primitiva, ¿no? En el tema de los pobres, de no sé qué, bueno, pues ya estar más de acuerdo. En el Laudato Si, pues ahí había cosas que me sonaban la música y la letra me sonaba todo este discurso woke que nos están metiendo. Pues, por lo tanto, bueno, estando de acuerdo en lo que era, digamos, el envoltorio, es decir, bueno, pues tenemos que tener un cuidado con el planeta. Yo creo que ahí tampoco nadie se va a poner en contra, todo el mundo quiere pero que estén los bosques bien y y limpios, bien, todo, claro, efectivamente, la playa que esté bien, el las ciudades, río, todo. los ríos, las ciudades que no tengamos ahí un hongo contaminante todo el santo día, bueno, pues no está de acuerdo. Pero luego, claro, cuando ya entrabas en la maneja de lo que era cómo solucionamos el tema, pues ya te sonaba la música y la letra, pues hasta este rollo woke con los friendis y puñetas de estas, que dicen, Sí. bueno, mira, ya a mí también, si hasta usted me va a tomar el pelo, pues mire, vamos tirando, ¿no? Bueno, pues ya está, si yo hubiera sido un hombre que de fe, que estoy en misa cada día, pues no me hubiera echado nadie, porque, bueno, pues yo este rollo no me lo creo y no me lo creo, se acabó. ¿Y qué me va usted a explicar? No, Claro, no estoy poniendo en cuestión nada de la fe, ¿no? Simplemente que usted entiende que hay que hacer esto y yo esto me parece una charlotada. ¡Pum! Se acabó. Que sí. Entonces, la gente tiene que entender lo que es una cosa o lo que es la otra. Entonces, pues, punto, es decir, ya está, es decir, es que yo creo que es has clave. mencionado un tema muy importante y es lo que en la iglesia y dentro de la iglesia es lo de institución divina, que es un tema, y luego las normas disciplinares, por ejemplo, ¿no? Claro, Que pero eso hay te cosas que, afecta, claro, claro, al interno de la iglesia, eso no es, afecta. Es es decir, decir, claro, es claro. decir, la Trinidad, el Ya, estos adulterio, son estas dogmas de cosas, fe, pero estos son cosas que al común de los mortales no se enteran, porque, por ejemplo, la Trinidad es un tema muy muy complicado, ¿no? Claro, la complicado. gente, Dios es uno y trino, la mayoría de la gente no sabe lo que es, pero bueno, eso es un dogma de fe. Y luego Pero sin está, embargo, el tema del claro, celibato de los sacerdotes sí, pero el celibato no es un es dogma de disciplinar, fe. es disciplinar. Claro, es que el celibato no es dogma de fe. Este es un tema. Ahí voy, que es Ahí disciplinar. estamos, ahí está. Este es un tema. El Eso sí que se celibato podía se está. cambiar. Claro, porque eso es una decisión conciliar, que ahora no recuerdo el concilio, sé que Concilio es de Elvira, el de concilio de Elvira, Elvira. exacto, con Gregorio VII, que se establece el celibato, porque es verdad que hay algunos sacerdotes que tienen mujer, amante, Y que bandido, dejaban las tierras de la iglesia a los sí, hijos. sí, sí, a los Ah, hijos y era un desastre, ¿no? Y la imagen un poco, pues era bastante lamentable, ¿no? A veces. Y entonces se impone el celibato obligatorio. Pero eso se puede quitar, eso no es un sí. dogma de fe, eso es un tema disciplinar interno de la iglesia, igual que se ha puesto, se puede quitar. Como Ya pasa en está. la iglesia ortodoxa, que Claro, los y la clérigos, luterana, sí, los monjes no. Los no, monjes no los pueden monjes son casarse. célibes.
Pero los célibes, pero clérigos de parroquia. y en la protestante se pueden Bueno, casar. pero los protestantes no los meto porque no tienen sacerdocio. Esto es otra historia. Sí, bueno, son pastores, pero me refiero, Pero que no hay, bueno, pero no hay no hay sucesión ordenación, apostólica. no hay Claro, ordenación. Pero los otra cosa. ortodoxos sí que se pueden casar, porque repito, es que antes de ese concilio, los sacerdotes católicos, bueno, en aquella época todos eran católicos, bueno, los ortodoxos no, pero me creo que en el La resto iglesia de indivisa, era la Europa iglesia indivisa. era indivisa, se casaban. Es decir, Coño, se casaban. San Pablo tenía suegra. San Pablo tenía No, suegra. San Pablo era San soltero. Pedro. San Pedro tenía San suegra. Pedro tenía, no, y la mayoría de los discípulos estaban casados. Por La eso. mayoría de los apóstoles estaban casados. Es decir, claro, es que lo que la gente, claro, es que aquí volvemos otra vez un poco a la ignorancia, que yo creo que aquí también la iglesia le ha interesado, un poco la ignorancia del creyente que piensa que siempre han sido célibes. No, Entonces se estableció, no, es que Jesús era célibe. Ya, bueno, vale. tampoco lo sabemos. No, no, que es que tampoco se sabe. Vamos a ver, yo no entro en este tema, pues no me gusta, porque yo creo que como no dice nada el Evangelio, pues vamos a asumir que lo era. Pero tampoco hay pruebas de que no lo era, porque los Evangelios no dicen absolutamente nada. Ni dicen que estaba casado, ni dicen que es cierto que de los otros dicen que está casado. Entonces hay que entender que no estaba casado. Yo creo, Correcto. yo creo que habría que entender que no lo estaba. Porque si dice que los apóstoles lo estaban, pues todos no, pero la mayoría sí. Sí, sí. Si Jesús hubiera estado casado, entiendo que lo hubieran dicho. Bueno, entonces, pero es cierto que si tú te quieres coger a que no dicen nada, pues oiga, pues igual sí estaba, pero no lo han puesto, ¿vale? Podemos admitir pulpo animal de compañía si tú quieres. Pero, vale, pero no dice que esté prohibido ser, que el sacerdote o la persona que predica esté casado. No dice nada los evangelios, ni Solo siquiera. dice que sean No, hombres de una sola no, es mujer. que tú fíjate, San Pablo en una de las cartas se queja diciendo, oiga, ¿y usted a mí por qué no me deja casarme? Porque sí es cierto que a San Pablo no le dejaron casarse. Le dice, ¿por qué no puedo yo casarme cuando resulta que los demás están todos casados? ¿No? Es decir, claro, por los problemas que hubo en los concilios de Jerusalén y se ve que le prohibieron casarse, ¿no? Bueno, entonces él se queja en una de las cartas y está en la Biblia, si lo puedes Sí, leer, sí. no estoy inventándome nada. Pero la mayoría de los primeros sacerdotes de la iglesia primitiva eran personas que estaban casadas, porque muchas personas ya cuando se hicieron cristianos, se bautizan cristianos, ya estaban casados, entonces no se iban a divorciar y Sí, sí. los ordenan. En aquella época no se llama sacerdote, tiene otros nombres, pero son las personas que pueden bautizar, que pueden casar, que pueden hacer los ritos funerarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, durante muchos siglos, los sacerdotes se podían casar, que no se quería casar, no se casaba, pero muchos se casaban, tenían familia. Lo que pasa es que es cierto que llega un momento que algunos tenían hasta hijos ilegítimos, ¿no? Porque tenían, entonces Y ya era un poco de barraganas y de todo, sí, sí. ganas, era un poco desastre. Que bueno, luego había el celibato y en la Ya. época del Renacimiento, de los Borgia y demás, allí también había de todo, ¿no? Pero bueno, no sé qué es peor. Pero bueno, pero se podían casar. Esto se puso, como tú bien dices, el concilio de Elvira. Pues se acabó la película, pero esto si quiere, mañana viene un papa, hace un concilio y dice, o hace una declaración magistral y de a partir de mañana se pueden casar. Hay que decir que hay sacerdotes casados, Sí, sí porque los hay. los que vienen de otras De la iglesia confesiones, anglicana, por de la ejemplo. anglicana, claro, o de las protestantes, o alguno de la ortodoxa, evidentemente, como el divorcio está prohibido, pues se le Se les hace ha esta dado dispensa. Se les ha dado dispensa dispensa. papal que se le llama y siguen casados. Sí, Es decir, que por lo tanto hay sacerdotes casados. sí, sí. Es decir, no pasa absolutamente nada. Y esto es un tema que yo creo también por un tema de sacerdotes. Hay muy pocos. Entonces yo creo que esto a la larga finalmente decaerá el celibato de los sacerdotes y al final volverán a permitir, hombre, evidentemente que mantengan un poco el nivel, pues si volvemos otra vez a tener ganas, como tú dices, y demás, pues entramos ya en un debate bastante lamentable de la vida, ¿no? Pero, pues habrá, es decir, ya está, es decir, no va a pasar absolutamente nada, es decir, no.
No se hunde el No va, mundo, no se hunde el no mundo. se va a hundir el mundo porque haya sacerdotes que estén casados. Es decir, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, verdad que para mucha gente pues chocará porque los ha visto siempre célibes, pero no va a pasar absolutamente nada. Eso se puede quitar, eso no es un dogma de fe, Por eso eso es lo he una mencionado, medida porque es clarísimo. disciplinaria, eso se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar son los dogmas de fe, Claro. salvo que quieras cambiar la iglesia, repito, pero los dogmas de fe no se pueden cambiar. Los dogmas de fe son no de obligado cumplimiento, no, son de obligada creencia por Claro. todas las personas que se consideren católicas. Lo otro son normas de la iglesia. Las normas de la iglesia se pueden cambiar. Lo repito, es lo mismo que el tema de los homosexuales. El tema de los homosexuales es la parte de la moral sexual de la iglesia. Son normas. Es decir, se entiende que un cristiano o un católico, pues el sexo homosexual va contra natura. Bueno, pero esto no es un dogma de fe. Esto se basa en los escritos de San Pablo. Si mañana se quiere quitar, pues se quita y no pasa absolutamente nada. Es decir, es que, repito, hay cosas. Sé que Pero a la sería gente complejo, ¿eh? Sería complejo porque en el Antiguo Testamento sería, está. sí, pero fíjate que en el Nuevo Testamento, pero aquí también hay la trampa, ¿eh? Yo aquí sí que le critico a los conservadores. La única crítica que hay, o la primera crítica importante que hay al sexo homosexual es en el Deuteronomio. A la sodomía. Sí, pero ¿por qué? Claro, yo también le digo a los conservadores, no, es que esto no lo dice San Pablo, que esto lo dice el Deuteronomio. Vale, pero si usted me cita el Deuteronomio, cíteme el versículo entero. No te me quedes con la parte primera del versículo. Porque la sodomía, sí, él dice va contra natura, pero la crítica fundamental no se la hace porque va contra natura. La crítica fundamental es decir, es que si usted lo que tiene es sexo homosexual, no procrea. Y entonces el pueblo no crece. Cuidado ahí. Este es el versículo completo del Deuteronomio. O sea, ¿tú crees que critica la consecuencia? Ahí está, claro. ¿Por qué? Porque es un momento en que el reino de Israel se ha dividido en dos. El reino de Israel al norte y el reino de Judea al sur. Y hay una crisis demográfica. Y entonces es evidente que él dice, bueno, aparte de que esto va contra natura, porque el sexo debe ser entre hombre y mujer, porque Dios ha hecho hombre, ha hecho mujer para que procreen. Claro, si usted se acuesta con un hombre o una mujer se acuesta con una mujer, pues aquí no procreamos. Y entonces la Exacto. sociedad desaparece. Es que el versículo entero es esto. Mm. Claro, luego esto los fariseos, porque San Pablo era fariseo, no lo olvidemos. Sí. San Pablo era fariseo y perseguía Discípulo a de los Gamaliel, nada más y nada menos. no, exacto, y perseguía a los cristianos. Es decir, él en el famoso viaje que se queda ciego y se cae del caballo es para perseguir a los cristianos. Es Sí. decir, entonces, claro, San Pablo lo que hace es recoger la moral farisea y la aplica al cristianismo, que los cristianos, es decir, la parte cristiana que eran los apóstoles de Jesús, los que eran porque San Pablo no fue discípulo de Jesús, no No, no, está en los no. apóstoles. Es decir, los apóstoles, es decir, si tú te coges los evangelios de los apóstoles, los canónicos y los no canónicos, pero que en teoría debían ser, de, si no escritos por los apóstoles, por alguien que había escuchado a los apóstoles, Cercano. Sí. cercano, aunque es verdad que no se han reconocido como canónicos, en ningún momento se habla del tema sexual, para nada. Y Jesús no habla nunca de la sexualidad. No habla de la sexualidad. Él critica el adulterio y critica el divorcio, pero no habla de la Y sexualidad. luego también En Cristo ningún momento. es durísimo con los que escandalizan a los niños también, ¿eh? También. Pero mira dónde hemos llegado. ¿No? También, claro. Él habla de estos temas, pero si tú te coges en el tema estricto de la sexualidad en sí, Sí. en los evangelios canónicos no hay absolutamente nada. Él habla, como tú bien dices, quien escandaliza a los niños, que toca, porque evidentemente Más le valiera, ya lo sabes tú, en lo que aquella pasa. época la pederastra, por desgracia, no estaba mal vista. Sí, sí, sí. Empecemos Sí, por ahí. Por lo tanto, él critica eso, critica la pederastria, porque esas palabras van para los pederastras sí, sí, y fundamentalmente los pederastras a la gente de dinero y poder. claro. Entonces, va por ahí. Él critica el divorcio,
critica el adulterio, es decir, y es verdad que él habla de matrimonio hombre-mujer, pero eso también hay que entenderlo, que Jesús habla en una época, porque si descontextualizamos también el discurso de Jesús, también nos perdemos. Eso lo reconoce la propia Comisión Bíblica Pontificia de hace ya muchos años, no ahora de Bergoglio, este documento de la interpretación de la Biblia de la Comisión Bíblica Pontificia es de la época de Juan Pablo II. Es decir, y ahí se dice que, hombre, tú no puedes ni interpretar literalmente la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no tanto el Nuevo, y sobre todo los libros del Génesis, ¿no? Porque la gente se cree que Jesús, Dios hizo de barro, no sé, pues bueno, entonces sabemos que es un mito o el diluvio y se acabó, ¿no? Lo que es importante es la parte teológica, no tanto creerme el tema. Pero también te habla del método histórico crítico como investigación de los textos. Y esto es lo que te dice, claro, que los textos hay que contextualizarlos históricamente, porque Jesús habla para una sociedad X en un tiempo X. Entonces, es decir, claro, si él no habla del matrimonio homosexual, porque no existía. Entonces, bueno, ahora, lo repito, yo no sé lo que diría, como nadie puede saber lo que diría, mejor lo criticaría, mejor lo defendería o a lo mejor lo criticaría, no lo sabemos. Es decir, esto no lo sabe nadie. Pero pero en el tema sexual no dice absolutamente nada. Él no habla en ningún momento de las relaciones sexuales entre la gente. Él critica eso, la pederastia sí, y critica el adulterio, porque entiende decir, esto va en contra. Es decir, si tú estás casado o estás con una mujer o con un hombre, hombre, habrá que haber un respeto. Si lo estás engañando o engañando a ella, pues esto es impresentable, ¿no? A ojos de Dios. Bueno, podemos entender que también él debía estar en contra, pero repito, no hay nada que diga que estaba en contra. Podemos entender, pero al no decir nada, la iglesia ahí ya no se basa en los discursos o parábolas de Jesús, se basa repito, en carta a los Corintios y carta a los Romanos, donde sí que San Pablo critica los cristianos de esas comunidades A que los borrachos, a los sí, sí, borrachos que todo. asistían a las fiestas que se hacían en honor de los dios Paco, Dionisio y además donde había orgías y se bebía y entre ellos pues había también dentro de la orgía pues había Historias de estas. sexo homosexual, ¿no? Entonces él critica eso. Entonces, ¿por qué? Y dice, bueno, que esto va en contra de natura de Dios. Retomando esos versículos del Deuteronomio. Y también San Pablo dice, porque además tampoco luego el sexo debe ser para procrear. Y usted si se acuesta dos hombres o dos mujeres, porque cita las dos cosas, entonces no se procrea, ¿no? Sí, sí. Entonces, es decir, ahí sí, pero si tú te coges los 4 evangelios canónicos, en ningún momento se habla del tema sexual. No hay ninguna palabra referente al tema de la sexualidad de la gente. No, Jesús no habla de nada de eso. Repito, eso, y como no es Jesús quien habla, por eso la iglesia no es un dogma de fe el hecho de el tema de las relaciones sexuales. Evidentemente se está en contra de, entre otras cosas, porque se entiende que es contra natura, porque se toma ahí el Deuteronomio y las palabras y las cartas de San Pablo. Pero si mañana la iglesia sale y dice, pues oiga, pues cada uno se ajuste con quien le dé la gana, mientras sea consentido y no entremos en películas como algunos de los que están ahí, ¿no? Bueno, pues la gente estará más a favor o menos a favor, será chocante, evidentemente, pero repito, no va a atentar contra nada de los dogmas de la iglesia, porque el tema del sexual no es un dogma de la iglesia. Bueno, pues hemos tenido esta charla teológica y hablando de temas más, Más digamos, terrenales, más más terrenales, terrenales. lamentablemente, como si España no tuviera suficientes problemas y los españoles carencias y demás, ha salido nuestro querido presidente, don Pedro Hombre, Sánchez Pérez hombre, Castejón, que no piensa mucho en Jesucristo, me parece a mí, eh, diciendo esto.
España cumplirá este año 2025 con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa, lo que nos va a permitir saltar del 1,4% del Producto Interior Bruto en inversión de seguridad y en defensa realizado en el año 2024 al 2% en el año 2025. Recordemos que en el año 2018, cuando yo tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno de España por las Cortes Generales, el presupuesto en defensa era del 0,9%, 1,4% en 2024, 2% en el año 2025. Bueno, pues nada, ya está. Encima saca pecho de que ha subido el gasto en defensa. Bueno, Aquí estoy pues yo, aquí estoy yo y ahora pásame el cubata. Bueno, es lo que hay. Fíjate que se pasa el día criticando a Trump y al final hace lo que le ha pedido Trump. Esta es la realidad, ¿no? Una maravilla, Esta maravilla. Es decir, nos vende aquí que es el hombre que está en contra de Trump, porque Trump es lo más malo de la vida y vamos a contestar a Trump y vamos a contestar a no sé qué, no sé cuánto. Y nos sale hoy todo de riguroso luto, evidentemente, porque él también es un seguidor del Papa Francisco. Y muy no, católico, muy muy católico. católico. No, católico a lo mejor no, bueno, no lo sé si será o no será, pero bueno, sí que tenía, Es un decir, o ¿no? al menos lo dice, ¿no? Que su Francisco era uno de sus referentes y nos cuela aquí por lo que nos ha colado. Vamos, pero por todas las cuadras, eso no lo para ni Courtois, es decir, por todas las cuadras, vamos. Y dices, y a comérsela con patatas. Eso sí, como estamos en las televisiones y en todo con el tema del Papa, digo, mi puño, lo que se dijo ayer ya, hasta que nos haga conclave que tenemos que hablar del Papa, ¿no? Pues estamos con el Papa todo el día, pues esto ha pasado de refilón. Evidentemente lo ha aprovechado de puta madre, con perdón de la expresión, ¿no? Sí. La ha colado ahí, todo el mundo está pendiente del Papa y la gente que se aburre no pone ni las teles ni ve nada, porque a ver, pues cuelo aquí el rollo este, recortes, evidentemente, porque estos 10.000 o 14.000 millones que dice que hay que poner, pues lo va a sacar de algún lado, porque claro, el dinero no cae del cielo, no el maná que le caía a Moisés y al pueblo elegido por el desierto para que llegaran al Canaán, Esto no va a ser. Esto no no va a va a ser. ser así. Por lo tanto, recortes, es decir, ya la gente se puede ir preparando de que si ya no hay médicos en los ambulatorios va a haber menos, si hay menos enfermeras en los hospitales va a haber menos profesores, menos inversión en tal y menos en nada. Y ayudas sociales pues cerradas todas. Es decir, esta es la realidad. Claro, pero este señor dice, oiga, es que es lo que le ha pedido. Bueno, ahora le ha pedido 5. Supongo que dentro de 4 meses saldrá a decir que va a poner 80.000 millones para llegar al menos al 4 para que el tramo al menos no le cante la caña. Bueno, pues esta es la realidad de lo que tenemos. Sí, sí, es Claro, así. y luego ha salido ya Podemos y Sumar y dice, no, estamos en contra, pero no vamos a acercar el gobierno. Dice, hombre, claro, porque si no, usted la mamandurria, fuera de la mamandurria hace mucho frío, ¿no? Sí, bueno, lo de Podemos y Sumar es, en fin, ya. También otros que también se apropian el mensaje de Bergoglio, maravilloso, el Sí, Papa. bueno, Por cierto, un Papa que sí que ha dicho que esto era una vergüenza, esto sí que hay que decirlo. sí, No, que lo dijo hace poco, lo dijo, lo ¿no? dijo. Lo dijo que esto era una vergüenza. Entonces yo vuelvo a decir lo mismo. Si tú te coges a alguien o el discurso de alguien como tu referente, pues cógelo todo, no aquello que te interesa. Pues si coges solo lo que te interesa, pues lo que estás haciendo es manipular los discursos que hace esa persona. Entonces esta persona te ha dicho que eso es una vergüenza. Tu amiga Sor Citroën No, estuvo con el estuvo con él, Papa sí, sí, y, sí, y sí. le, y le dio un abrazo. Creo que sí, sí, pero creo que el Papa ahí, si había alguien de izquierda, me parece que era más de izquierda el Papa que ella. En ese aspecto, si había alguien de izquierda, pero Sí, sí. el Papa era peronista, bueno, peronista, es verdad que el peronismo, como ahí engloba Hay un todo lo que tú abanico. quieras, todo lo que tú quieras y más, pero si había alguien de izquierda en esa foto era el Papa, no ella era ella.
Pues Sí, sí. fue ahí a soltarle una milonga, el otro le debería decir, pues muy bien, oiga, a mí que me explica, ¿no? Del salario mínimo en España, yo ni sé de qué va ni de qué viene, me cuente a mí. Se lo ha Fue a hablar subido de los inmigrantes argentinos en inmigrantes Galicia. argentinos sí, en Galicia. Perdón, Bueno, gallegos en gallegos Argentina. en Argentina, sí. Hombre, debía conocer a muchos, ¿no? En Buenos Aires hay muchos. Eh, eh, no, pues bueno, puede decir, pues muy bien. Decía, el otro le debía decir, bueno, pues si ha subido el salario mínimo interprofesional, pues mejor, ¿no? Pero claro, a mí que me cuenta, ¿no? Es decir, pero bueno, pero es que es toda una comedia, es decir, es toda una comedia. Bueno, pero este señor es el reflejo de lo que es la Unión Europea. ¿O alguien piensa que la Unión Europea le va a plantar cara a Trump? ¿Qué va? ¿Qué va? Todos son comedias, todos son discursos, vamos a hacer, pero si ya han ido ahí a reunirse y van a firmar lo que se tenga que firmar, pues Lo tuvieran que les huevos. echen. Claro, si tuvieran huevos de verdad, pues ahora lo que ha dicho China, vamos a hacer un bloque de los países que este señor nos ha puesto aranceles. Entonces, fíjate, Japón, que ha sido el aliado de Estados Unidos toda la santa vida de Dios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sale el primer ministro y dice, oiga, yo no me voy a tragar su rollo. A mí no me va a poner usted aranceles y yo no voy a negociar nada. No voy a negociar con China. Ah, y el otro que ha dicho ya, dice, cuidado, porque si aquí se junta Japón y tal, igual se mete Corea y ya vienen los del sureste asiático y a mí el Pacífico se me cae. No, pues tú habías dicho, no, oiga, señor Xi Jinping, vamos a reunirnos seriamente, no la patochada que fue ir allí. Vamos a reunirnos seriamente y vamos aquí a hacer, y entonces le puedes plantar cara a Trump. Es decir, pero claro, ¿qué vas a plantar Pero cara? los ¿Vas a... chinos no se han arrugado, ¿eh? Los chinos no se han No, arrugado. claro, no se ha jugado porque vamos a ver, la batalla frontal la tienen ganada. Claro. El tema este de los aranceles. A ver, lo que China se ha dado cuenta, por los chinos, como decía mi abuelo, son chinos, pero no son tontos. A ver, los chinos se han dado cuenta de que los aranceles, todos los aranceles, no los que le han puesto a ellos directamente, no, sino todos los aranceles van en contra de China. Porque lo que pretende Estados Unidos es llegar a acuerdos comerciales con todos los países que sean favorables para ellos y perjudiciales para China. Y entonces China se ha dado cuenta de eso. Dice, ya sé que los que tú me pones directos van contra mí, pero no me van a hacer mucho daño. Pues como tu industria depende de mí, Claro. yo te puedo joder. El problema son los que tú estás haciendo alrededor, porque esos son los que me pueden joder a mí también. Porque si tú acuerdas acuerdos comerciales con la Unión Europea, con Japón, con Australia, con países latinoamericanos, con países africanos, donde tus productos van a tener unos beneficios y los míos van a tener aranceles, que es lo que le está buscando, claro, la economía china sí que se va a resentir. Sí, sí. Claro, y ahí eso China lo ha visto. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, vale, pues yo lo que voy a hacerte es, pues vamos a hacer un bloque de países que tú estás tocando los cojones. Y cuando tú tengas un montón de países en bloque que vamos a firmar unos acuerdos entre nosotros y te vamos a tocar las narices a ti y además yo te voy, ya te he cortado un montón de materias primas que no te envío, que son básicas para tu industria, a ver qué haces. Por eso ya Trump ya da otro discurso, ¿no? Dice, bueno, vamos a sentarnos aquí a hablar y tal y cual. Claro, porque si no mañana resulta que no pueden fabricar ni un tanque, ni un avión, ni un misil. Ni Porque nada. entre nada, porque entre una de las industrias más perjudicadas por el corte de los productos chinos es el complejo militar estadounidense. Claro. Claro, esta es la película. Claro, yo hoy me hacía una entrevista, ¿no? Y he dicho esta mediodía, he dicho, es que yo creo que la administración Trump en esta segunda vuelta parece una charlotada, de verdad, porque hay cosas que yo no sé cómo lo han visto, porque ya no solamente el tema este, sino son muchos temas. ¿Ya? El secretario de Defensa este del Pentágono, que otra vez la han pillado, verdad que se lo sacan para tocar las narices, pero hombre, uno dice, puedes tener un poco de cuidado de no meter ahí en un WhatsApp cosas que son de seguridad nacional, ¿no? Esto parece Anacleto, agente secreto, ¿no? Dices, hombre, un Anacleto, poco, Anacleto, un gran agente. claro, un poco, hombre, yo creo que es un poco decir, vale, ya sé que te lo ha sacado el otro para tocarte las narices, porque dentro del Pentágono tienes muchos enemigos. Todo el complejo lobby industrial que no te tragan, más todo el wokismo que está metido ahí. Bueno, pero hombre,
como dice la copla española, no le des 3/4 al pregonero. Es decir, como mínimo, claro, pues yo por eso digo, es que veo una improvisación en todo, en muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, el plan este contra China de los aranceles, vale, está bien trazado, pero tienes un problema. Es decir, que para que tenga éxito, tienes que conseguir que el puzzle, porque es un puzzle gigantesco, te cuadre todo. Es que a la que te falla una pieza se te va el puzzle a hacer puñetas. Entonces, pretender que con eso vas a conseguir, cuando China si quiere te corta y mañana usted ya no puede ni encender la luz de la Casa Blanca, dices, oiga, pues habrá que pensar un poco antes de montar la película, ¿no? Digo yo, ¿no? Desde luego. Entonces, yo creo que están, bueno, pues en una charlotada tras otra. Y claro, tienes que tirar para atrás. Pues oiga, vamos a ver, porque claro, la gente que la ha votado también va a decir, oiga, usted aquí ha votado porque usted va a prometer esto, saca aquí no sé qué y a los 3 días lo quita porque esto es un desastre, ¿no? Lo que usted está haciendo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero a mí me da la impresión de una improvisación total y absoluta en muchas de las cosas que está haciendo. Es decir, porque, vamos, yo creo que tendrás que analizar antes de tomar unas decisiones de estos calados, ¿no? Habrá que hacer un estudio, habrá que decir, bueno, ya, pues a lo mejor en lugar de ir ¡bumba!, ¿no? Pues vamos a ir poquito a poco, a lo mejor el otro no se entera, realmente hay que ser muy tonto para no enterarse, pero bueno, al igual no se entera, poquito a poco, vamos a hacer aquí y allá, y luego ya, si veo que hay camino para meterte el andanazo, te lo meto. Pero si vas de primeras metiendo el andanazo, hombre, o tienes las espaldas muy bien cubiertas, o te vas a pegar una leche, con perdón de la expresión, de 1000 pares de narices, que es lo que le está pasando. Es decir, hombre, tú tienes que tener estudios en tu administración de tus empresas básicas, de quién dependen en estos momentos. Tu deuda, de quién depende en estos ¿Quién pertenece? Claro, es que ¿a quién pertenece? Claro, es que los señores de China empiezan a vender la deuda, el dólar vale una pepino y los bonos del tesoro han aumentado. Es decir, Por que cierto, hablando del dólar, ¿cómo está el rublo, no, claro, el rublo ha El rublo subido. está a todo meter, ¿eh? Todo Es que meter, claro, es pues que como está vendiendo barato y además moneda segura, pues pues ha subido. Claro, sí. es que todo lo que se hace es yo digo, a ver, yo creo que estamos gobernados por tontos del bote. Sí. Me da la impresión de que cada vez estamos gobernados por más tontos del bote. O quien manda de verdad le interesa todo esto, porque si no, no se Que haya un entiende. caos de cojones, sí. Que haya un caos de cojones, porque entonces ganancias, porque claro, en la bolsa al final, ahí se forró quien se forró, los de siempre, ¿no? Entonces, claro, ya les interesa, vamos a montar el pollo y tal, pero yo creo que hay gente que tenemos la desgracia de que nos han tocado los más tontos y cuidado, también los que más cadáveres tienen en el armario, Lo más malos, lo más malos. así son muy manipulables. Esto también, Exacto. porque si no, no estarían donde están. Si no tienes cadáveres en el armario para que te pueden manipular, no llegas donde llegas. Y luego Desde encima eres luego. el tonto del bote o la tonta del bote, porque vamos, haces unas cosas, bueno, haces lo que te mandan, ya está. Porque claro, si tuvieras un poco de pensamiento dirías, sobre esto no se puede votar, esto no se puede aprobar porque esto es un desastre y es la charlotada del siglo, ¿no? Porque vamos, es decir, a ver, yo no sé de economía, yo no soy economista, pero hombre, si yo que sé que la industria norteamericana en estos momentos es no dependiente, no, hiperdependiente de toda la industria china en materia de componentes, en materia de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Cómo puedo meterle aranceles a un país que me va a decir, pues mire usted, yo le corto a usted el tráfico y ahora usted Pero tú vaya... imagínate una cosa, José Miguel. Claro, Tú imagínate que China dice: no voy a invadir Taiwán. Lo que voy a hacer es que de Taiwán no salga nada. no se haga nada. A No, los pero es que... a los Pero, americanos los joden no, vivos. pero es que no hace falta. Es que como a Taiwán también le ha metido unos aranceles de 1000 pares de narices, los otros también se han cabreado. Ya. Claro, es que tú fíjate a dónde ha llegado. Porque a Taiwán, claro, que los componentes, fundamentalmente de los componentes le salen de Taiwán, más que de Sí. China continental. Y entonces va y le mete una castaña de aranceles a Taiwán también. Y el otro se ha cabreado.
Y fíjate si se han cabreado que están hablando entre las dos Chinas, entre Taiwán y la China continental. Tú fíjate hasta dónde ha llegado la patochada. Porque dices, oiga, si de este dependo, pues yo al menos a este no le toco las narices, ¿no? Y cuando ya tenga yo una industria que pueda hacer componentes, pues entonces sí que se la meto. Pero ¿cómo le vas a meter a países de los que, bueno, se lo puedes meter a España si quieres o a no sé quién porque le enviamos las naranjas? Porque, bueno, pues que la gente compre naranjas de California. Bueno, pues ahí se lo puedes hacer. Pero si tú no tienes en estos momentos, una cosa que tú las quieras tener, que me parece muy bien, pero si tú en estos momentos no tienes industria de componentes, No ¿cómo le los puedes metas. meter aranceles a quien te está trayendo los componentes a precio de saldo Sí, para sí. que tú puedas hacer tus tanques, tus aviones y tus ordenadores? Sí, sí. Claro, es que no tiene ningún sentido. Es Entonces, ahora, alucinante. claro, ahora, si tú generas una industria de componentes y dices, mire, dentro de 2 años es que aquí tenemos una industria potentísima de componentes. Ahora le voy a tocar a usted las narices porque yo lo que quiero es que mi industria de componentes suba y además venderlo yo más barato que lo vende usted. Ah, este ya es otro tema. Pero, ¿ahora qué vas a hacer? Si todos estos países te cierran el grifo, mañana que no hay móviles en Estados Unidos. Pues sí. Sí, 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 sí. Esto es así, porque es incapaz Apple en estos momentos, que es la principal industria tecnológica de móviles de esta americana, en estos momentos es incapaz de construir un móvil en Estados Unidos Sí, sí. sin que le venga, no es que construirla, es que ya le vienen hechos de China y de Taiwán, de los dos sitios. Así lo ponen las cajas. Sí, sí, desde Sí, luego. sí, sí. Entonces, claro, entonces, ¿qué puñetas vas a hacer? Por lo tanto, digo, yo veo muy mal el tema. El tema, yo creo que se va a pegar una leche impresionante. Me parece Todo que si apunta a no que sí. cambia, todo Y apunta antes, a no ser que haya un cambio radical. sí, sí, sí. Y antes de terminar, tengo una noticia que te va a emocionar. Y sobre Hostia, todo, estoy esperando, estoy y, esperando. so- y Me has sobre todo, puesto nervioso, ¿eh? y sobre todo una fecha tan señalada como el nacimiento de Lenin, ¿no? En un aniversario, porque nuestros sindicalistas, la Hombre, vanguardia de la clase obrera española, todo firme, todo firme. los Me quedo defensores de los trabajadores, ya han anunciado que para el próximo 1 de mayo, que ya está muy cerca, sí, la semana que van a viene. salir y dice: comisiones obreras y UGT centran las protestas del 1 de mayo en el rechazo a las políticas de Trump. Y aquí Hombre, ves a Pepe Álvarez y a Pepe Unai Álvarez y Unai Sordo Sordo. en Hombre. posición de combate. Aquí están en posición de Sí, 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 combate. van a coger el fusil y el casco como Gila y van a ir a invadir Sí, Estados Unidos. Bueno, es exacto. que es un chiste. Es que es tomarle el pelo a la gente. Es tomarle el Sí. pelo a la gente. Hombre, porque el año pasado, hace 2 años, la culpa era de Putin. Luego era de no sé qué y ahora es de Trump. Hombre, es que es tomarle el pelo. Es que es tomarle el pelo a la gente. Es decir, a la gente le pagan una mierda de sueldo porque Trump ahora va a poner aranceles a España. Hombre, por lo Oiga, que si le dicen pagan. ellos, sí, ¿no? Por lo que Claro, dicen es ellos, que, sí. oiga, pero si la mierda de sueldo ya la teníamos todos antes de que el señor Trump pusiera aranceles. Claro, Sí, ¿qué sí. me viene usted a contar? Es que esto es una tomadura de pelo a la gente. Cada día Oye, es más y la tomadura de pelo. manifestación, la van a hacer en Wisconsin o dónde la van a hacer? ¿En Wisconsin o en Texas? Es igual, Texas o Si dice que sí, tienen que sí. ir. Pues irán a Nueva York a la Quinta Avenida y ahí ya se Exacto. compra, y de paso ya se comprarán alguna cosa allí. Ahora parece que está más barato, como se ha despreciado el dólar respecto al euro, parece que los productos están más baratos allí que en el Paseo de Gracia de Barcelona. Es que es todo tomarle el pelo a la gente, de verdad, ¿eh? Es que dices, oiga, vamos a ver, no hay ni una palabra a la explotación capitalista, que es lo que tendrías que hablar. No hay una palabra a la lucha de clases. No hay ni una puñetera palabra a los salarios de basura que se está pagando. No dice, ahora hablar de la reducción de jornada. Pues también será culpa de Trump que no te reduzca la También. jornada, la Citroën de las narices. Es todo tomarle el pelo a la Por no gente. hablar, no hablan ni Amazon, que está en España, ni Ni de los Amazon, sí, que trabajadores de Amazon, por Amazon que ejemplo. están en huelga y están, pues es igual, pues si pasan de todo. Y hombre, a lo mejor, claro, será que las mariscadas le habrá subido el precio Trump, igual eso sí, no lo sé. Sí. No, es que dices, oiga, vamos a ver, tome y deje ya de tomar el pelo. Es que cada vez tienen A menos. Pepe Álvarez le subes el centollo y no te lo perdona. No te lo perdona, no, es No. verdad. Bueno, pero al final también tienen lo que tienen, es decir, porque cada vez, claro, las manifestaciones, ¿quién va?
por los 4 enchufados del sindicato hay que hacer el paripé. La gente, cada vez hay menos gente que va a las manifestaciones del 1 de mayo, porque ya no representan a nadie. Sí. Se les da la representación porque quedan bien para el teatro. Es decir, está los empresarios, el gobierno y los sindicatos, estamos todos ahí. Bueno, Y todos libres, que el 1 de mayo... todos libres el 1 de mayo, y entonces ahí estamos, pues hacemos el papel, ¿no? Pero en el fondo ya no representan a nadie. Pero vamos a ver, el sindicalismo ya ha tenido siempre un problema en España. Pues un problema que cuando yo estaba más activo en el sindicato ya lo denuncié muchas veces. Sí, un sindicato no puede depender de las subvenciones públicas. Estoy empezando por ahí. El sindicato tiene que vivir, claro, el sindicato tiene que vivir de lo que le paguen los afiliados y se acabó la película. Punto. Ya está. Es decir, claro, si tú recibes subvenciones públicas, ¿qué vas a criticar? Y después otra cosa. A mí eso ya me pusieron de vuelta y media, ¿no? Es decir, no puede ser que un liberado sindical, es decir, está ocupando un cargo orgánico dentro del sindicato, esté cobrando más dinero de lo que cobraba cuando trabajaba en su empresa. Claro. A ver, usted, vale, va a ser secretario general, o secretario de organización, o secretario de acción sindical, o va a ser el florero torero. Vale, es igual. ¿Qué cobraba usted en su empresa? Bueno, yo cobraba 1.500, 1.600. Vale, pues va a cobrar usted 1.500, 1.600. Pero puede ser que usted cobre 1.500 en su empresa y ahora, porque seas el bombero torero, estés cobrando 3.000 y pico, 4.000 euros. Porque entonces tú no estás representando a la clase trabajadora. Tú lo que estás ya empezando a defender son tus comedias. Que esto lo denunció Rosa Luxemburgo, ¿eh? Fíjate. Sí, sí. Bueno, un libro que se llama Huelga, Sindicato y Clase Trabajadora, creo. Ahí donde denuncian los sindicatos, porque ya esto no viene de ahora, bien. Las aguas vienen de hace tiempo, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Es decir, claro, si yo estoy cobrando 4.000 euros, lo que me interesa es cobrar, porque si vuelvo a la fábrica voy a cobrar, o a la empresa que esté, o la oficina, donde sea. Y encima trabajando. Y encima trabajando, pues aquí me estoy tocando las narices la mitad de los días. Sí. ¿No? Este es el problema. Este es el problema real del sindicalismo. Bueno, no de España, en Europa en general, que es verdad que hay sindicatos que no voy a meter a todos los sindicatos en el mismo saco, ¿eh? Pero de la mayoría de los sindicatos europeos es el pan nuestro de cada día. Y este es el problema. Entonces no representan a la clase trabajadora. Representan sus intereses y los intereses de aquellos que les rodean, que evidentemente mantienen a estos, porque esto, que lo que han hecho los sindicatos es copiar lo mismo de los partidos políticos. Sí. Así de sencillo. Es decir, se acabó. Es decir, el partido político estamos ahí y mantenemos al amado líder, y no lo digo solo por Pablo Iglesias, que le llaman amado líder, ¿no? Los que le digan, ¿no? Cualquier partido, al amado líder lo mantenemos mientras caiga la momia. El día que se acaba la momia, echamos al amado líder. O a la amada líder, o a la amada lideresa, es igual, porque lo importante es seguir cobrando. Mientras estén enchufados los que estén enchufados, en los partidos políticos no pasa nada. Y en los sindicatos igual. Claro, el día que se peguen una hostia en unas elecciones sindicales y entre menos dinero y entonces haya que despedir a un montón de gente, que está pasando ya, ¿eh? Está pasando, sí. Está pasando ya porque no da la teta para tanto, pues entonces habrá los problemas. Pero el problema no será porque no estén defendiendo a la clase trabajadora. El problema será porque cuando yo digo, oye, y de lo mío que hay, no hay respuesta. Claro. Y entonces decir, bueno, pues para que te estés chupando, voy a chupar yo y ahora presento una candidatura alternativa. Pero no va a pasar nada, porque si gana la candidatura alternativa, me coloco a los 4 míos y a vivir, que son 2 días. Exacto. Este es el tema. Pues muy bien, querido José Miguel. Pues Muchísimas gracias por pues tus placer, análisis. Manuel. No, como siempre, intentamos, esperemos que este hoy, aunque ha sido muy teológico la primera parte, haya servido un poco para clarificar cosas a Claro, para que la gente sepa de qué va cada cosa, es importante. Eso es importante, ¿no? Un poco saber un poco cómo funciona un poco. Porque
la iglesia por dentro, ¿no? No, y porque forma parte de nuestra cultura y está Sí, bien no, pues saberlo. es interesante saberlo. Claro. No podemos negar la influencia de la cultura cristiana en nuestra cultura y en nuestra forma de ser, Y ¿no? pensamiento y en todo. Es de ser idiotas, es decir, sencillamente. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, José Miguel. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un placer. Y a ustedes, señores y señores, ya lo saben, si quieren ayudar al canal a que podamos seguir trabajando, a que podamos seguir haciendo lo que hacemos, sorteando la censura de la mejor forma posible, pueden ayudarnos suscribiéndose, dándole al me gusta o si lo desean y pueden, haciendo una donación vía Bizum a los números que aquí salen, vía PayPal, si les es más cómodo, nos ven desde fuera de nuestras fronteras. Y también pueden entrar en nuestro grupo de Telegram, en el cual ponemos contenido, tanto el que ponemos en el canal como otro contenido que no ponemos en la plataforma porque no sería bien visto. Y nada. Queda mal, queda mal. No nos cierran, nos cierran. Exactamente. Viene la Exactamente. censura. Y nos Viene la cierran. censura. Y toda esta información la encontrarán en la descripción del programa y quedaremos muy agradecidos. Y nada más, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con Del Otro Lado del Muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer.